Hay días en donde pasó de todo. Lo que menos tuvo fue Santa, la semana, al menos en el tema de lo que es la política, que por supuesto está como tiene que ser en estas circunstancias de tantos problemas, estuvo a la orden del día. Nadie paró, ni desde el oficialismo, ni desde la oposición, no desde la Casa Rosada, donde hubo un montón de cosas que la vamos a tratar de comentar. Vamos a tratar de hacer una síntesis, a lo mejor a través de lo que son los títulos, nada más, porque son tantos los temas que necesitaríamos un programa también XXL, extra large, para poder comentar todo. Bueno, pero aquí estamos, muy contentos, por supuesto, para reencontrarnos en este día miércoles, que parece lunes, 3 de abril ya, estamos inaugurando el cuarto mes del año. El primer trimestre anual ya se fue, un trimestre cargado de angustia para la gente, para los ciudadanos de a pie, para todos. Por supuesto que, como siempre ocurre, para los más vulnerables han sido 3 meses muy largos, muy dolorosos, muy sufrientes, pero también ahora se ha incorporado otro sector que siempre estaba ahí, arriba, flotaba, no es que la pasaba del todo bien, pero medianamente podía superar estas circunstancias, pero que ahora también está soportando, llevando adelante muy pero muy serias dificultades de todos los días, y me refiero a la antigua, porque hay que decir antigua, lo que fue el orgullo de la Argentina durante todo el siglo XX, por ejemplo, la clase media, que era envidia no solo en Latinoamérica, sino también en otros países del mundo. Hoy esa clase media también está muy pero muy golpeada, está realmente en una situación muy pero muy triste, de mucha preocupación, porque es como que día a día en estos 3 primeros meses de la administración Milei ha venido cayendo de manera sistemática lo que conocemos como la calidad de vida. ¿Cuántos y cuántos hogares que tenían hasta fines del año pasado la posibilidad de la cobertura médica a través de la prepaga, que le daba una garantía a todo el grupo familiar de una contención sanitaria en casos como los que tuvimos que atravesar en su momento en el 2020 con el famoso tema del COVID? Y para la familia tener la posibilidad de una prepaga era una garantía enorme, porque significaba que el grupo familiar estaba contenido ante eventualidades. Hoy, después de lo que fueron estas medidas de ajuste, este crecimiento enorme que hubo en el tema de todas las cosas, de los productos, pero también del tema de los servicios, ¿cuántas familias, cuántos grupos familiares se vieron en la obligación de abandonar la prepaga que a lo mejor tuvieron durante décadas? Y que la familia, entendiendo la importancia que tiene la cobertura médica, en el hogar hacían el sacrificio de decir, bueno, resignemos otras cosas, pero mantengamos la prepaga, porque uno nunca sabe cuándo la va a necesitar. Bueno, hoy hay una enorme cantidad de gente que la tuvo que dejar obligada por esta situación. Golpea el tema de dejar las prepagas a todos, pero no solamente afecta a aquellas familias, grupos familiares que lo tuvieron que dejar, sino también tiene
una afectación directa a lo que es el tema de la salud pública. Porque el que dejó, tuvo que dejar la prepaga, no por una cuestión de capricho, sino por una cuestión de absoluta realidad económica en el hogar. ¿Y dónde va? Y va a la salud pública, va a los hospitales públicos. Y obviamente que el servicio público se resiente a partir de esto, y es una situación, es una cosa bastante cruel, si se quiere. ¿Por qué? Porque justamente ahora todo lo que es público en el gobierno de Milei está sufriendo severos recortes. Lo vemos en el tema de, por ejemplo, el incentivo docente. Que el incentivo docente nunca fue un sobresueldo para los maestros, para las maestras. Formaba parte del sueldo, le ayudaba medianamente a tener una vida digna, no una vida de lujos digna. Sin embargo, hoy el incentivo docente ya no está. También repercutió notablemente en el tema de lo que es el transporte público, con la suspensión del envío de los subsidios al transporte a esta parte, por lo menos, del país, al interior del país. Y eso también repercute en los hogares, y sobre todo en estos hogares, que digo, de clase media, que medianamente tenían la posibilidad de poder afrontarlo, pero ahora no. Entonces ahí también tienen que dejar la educación privada, tienen que sacar los chicos del colegio, de los colegios privados, tienen que pasarlo a los colegios, a las escuelas públicas. Y realmente todo eso es lo que ha ido repercutiendo, como digo, en todos los sectores, en algunos más que en otros, sí, como siempre, pero en todos los hogares, y ha ido de alguna manera esmerilando, desgastando la calidad de vida. No hay más que salir a la calle y llegarse a los lugares donde uno siempre ha ido o acostumbraba a ir. Hablo de un restaurante, hablo de una confitería para tomar un café con tu pareja, con tu esposa, ir a tomar un helado con los chicos, a lo mejor con la familia, el domingo al mediodía o el domingo a la tarde. Ir a compartir un café, un whisky, un fernet con los amigos un viernes a la noche, en la confitería a la que ibas siempre y que ya no vas, que ya tuviste que dejar de ir. ¿Y por qué? Y porque los precios son imposibles de poder pagar. Y todo eso va repercutiendo en lo que es la calidad de vida. Y así estamos en esta realidad terrible que nos toca afrontar frente a este gobierno que tiene, como ya lo dijimos un montón de veces y lo sigue ratificando Milei, la idea fija de que lo único que importan son los números. Bajar el gasto público, superávit fiscal, bajar la inflación, pero el costo es terrible, es tremendo. Es como decir que vos te deshaces de 3 de tus hijos, por ejemplo, o de 2, pero vos te das el lujo de decir a fin de mes, le decís, vieja, llegamos a fin de mes con superávit, nos quedan unos mangos en la caja de ahorro. Sí, pero ¿y los 2 hijos los tuviste que dejar? O a los abuelos los tuviste que dejar. Y repercute en todo, la calidad de lo que comés,
en la variedad de la comida, repercute en todo. Bueno, pero eso es lo que hoy estamos viviendo, se está llevando adelante, como dijimos, con este plan de Milei, y que como lo decía Alfredo Petrón en su columna de los viernes con nosotros el miércoles pasado, es increíble que Milei siga avanzando con esto, pero porque lo que dicen las encuestas de las consultoras y le den el aliciente para seguir por ese camino. ¿Por qué? Porque la aceptación a la gestión y a la imagen del presidente Milei se mantiene por arriba del 50%, aun cuando ya sabemos todas estas medidas. Es como que la gente, y así te lo dicen, al menos así me lo comentaron algunos con los que lo charlé al tema en estos días, y me dice, sí, pero es que seguir como estábamos era imposible. Todos los días nos enteramos de las miles y miles de hechos de corrupción que se cometían en todas y cada una de las dependencias del gobierno durante la gestión pasada. Todo, vos donde tocas hay corrupción, donde tocas. Y eso ya no podía ser, te dice la gente. Entonces ahora sí estamos mal, pero bueno, tenemos la expectativa de que tenemos que aguantar un poquito más y ya vamos a salir a la orilla. Perdón. Y así la gente va soportando, y es lo que yo decía también en mi columna de análisis político el fin de semana, ¿no? Milei sigue ajustando y confiando en la gente, porque es la propia gente esa la que él ajusta, la que le dice, bueno, ya que estamos acá, metele y veamos. Y está la expectativa de eso. Este fin de semana, como ya se venía anunciando, se empezaron a producir las notificaciones para dejar de lado de las contrataciones que tenían en el Estado, contratados en organismos del Estado Nacional. Y hoy tuvimos la repercusión porque ya se sabía que desde algunas organizaciones sindicales, estatales, ya habían adelantado que iban a tomar los ministerios, que se iban a manifestar, y hoy lo vimos, ¿no? Desde el gobierno, el vocero presidencial dijo esta mañana muy tempranito que eran 15.000 a los que se les había, a los que no se les había renovado nuevamente el contrato. Desde el gobierno, la figura que eligen es decir, no están cesanteados. ¿Y por qué? Y porque nunca estuvieron en la planta del personal estatal. Eran contratos. Y el argumento que dan dice, si a vos en una empresa privada te llaman para que vos hagas un trabajo determinado, te dicen, te vamos a contratar por 180 días, por ejemplo. Y vos sabés que al cabo de esos 180 días, y existe la posibilidad que tu empleador te diga, bueno, muy bien, has hecho un muy buen laburo, gracias, cualquier cosa te volvemos a llamar, y ahí termina tu relación laboral a través de ese contrato. Entonces dice, ¿y por qué si en la actividad privada eso se cumple, por qué no va a ser en el Estado? Lo que pasa es que en el Estado, y esto es ha sido una cuestión crónica, todas las administraciones, y hablo de las administraciones nacionales, provinciales, municipales, siempre que existía un contrato, llegaba la nueva gestión y era como prácticamente automático que ese contrato seguía vigente. A lo mejor no todos los contratos, pero buena parte de esos contratos. Entonces desde el Estado dice, no son cesantes,
se le finaliza el contrato. Lo que no quiere decir que tiene un enorme impacto, porque si estamos hablando de una delicadísima situación económica de tanta social, más allá de si estabas contratado o no, esa persona va a dejar de percibir ese ingreso mensual que tenía, a lo mejor desde hacía muchos años. ¿Y cómo repercute eso en el seno del hogar? Todos sabemos lo que significa que un padre de familia, una madre de familia se quede sin laburo. Y ahí está, entonces, hoy empezamos a ver cómo, seguramente, como ocurre siempre, pagarán justo por pecadores, porque se habla permanentemente de la palabra esa que se inventó acá en este país, que es el ñoqui, diciendo, no, lo que echamos fueron ñoqui, pero hay un montón de testimonios que dice, ¿cómo me van a decir que yo soy ñoqui si yo he laburado toda mi vida? Vayan, constaten. Y sin embargo, esas personas también quedaron afuera, lo que se dice siempre, justo por pecadores. Entonces, el tema es que no se puede tomar una medida con esta enorme repercusión social, económica que tiene, sin haber hecho un muy, pero muy detallado análisis de cuál es la situación de cada persona. Porque si no, no tiene sentido. Por ejemplo, acá en Salta, con el tema del ENACON, hablo de ENACON porque nosotros, como periodistas, como productoras periodísticas, tenemos una relación de años con la gente que trabaja en el ENACON en Salta. ¿Por qué? Y porque sí, porque nos tenemos que renovar todos los años nuestra inscripción para poder desarrollar esta tarea que yo hago acá, para poder tener nuestro portal, nuestro diario web. Y tenemos que estar inscriptos porque el ENACON es lo que regula esa actividad. Y a través de eso conocemos acá ENACON en Salta. Ahí lo tengo a mi querido amigo que lo conozco yo y lo conocemos todos, que es Carlitos Fiun, que tiene 30 años de antigüedad trabajando en ENACON, haciéndolo de una manera espectacular. Y sin embargo, decidió el gobierno nacional cerrar ENACON. ¿Y qué hace esa gente? Y la dejaron en la calle. Según lo que se dice del propio ENACON, ¿es por qué? Porque Milei tiene la idea de privatizarlo al ENACON y dárselo a ese magnate de las comunicaciones, que es el titular de lo que era antes Twitter y ahora es X, que se llama Elon Musk, que va a ser él, con su empresa, la que va a llevar adelante la tarea que antes cumplía el ENACON. Y vos decís, pero si esa gente trabajó, ¿cómo alguien va a decir que, por ejemplo, repito, Carlitos Fiun de ENACON ha sido un ñoqui? Si toda la vida lo hemos encontrado laburando en el ENACON en Salta hace 30 años. Y sin embargo le pasaron en la escoba a él y a tantos otros, y digo de ENACON porque, repito, es la relación que tenemos nosotros por nuestra actividad con los medios de comunicación, pero también en otros lugares. Y entonces vos decís, pero ¿cómo puede ser? Entonces desde el gobierno te dice, no, son los ñoquis. ¿Y quién tiene la obligación de comprobar que no haya ñoquis? El Estado. El Estado. Mirá vos que yo en mi empresa tengo una venta de calzoncillos, una tienda donde vendo calzoncillos, y tengo 2 empleados, y uno de los 2 empleados va a ser ñoqui. ¿Cómo voy a permitir que sea ñoqui? Yo lo llamo y venía a laburar o no. La obligación es del Estado. Si hubo una enorme cantidad de ñoquis siempre, todo, ¿es culpa de quién? Y del Estado, porque nunca controló, porque fue permisivo. Entonces, hay una situación muy, pero muy compleja,
De hecho, ya se anticipa para este viernes una medida de fuerza a nivel nacional de ATE, la Agremiación de Trabajadores del Estado, y la CGT, por su parte, va a tener un encuentro confederal el próximo jueves, donde ahí van a decidir el día en que llevarían adelante, lo siguen analizando, pero es lo que se anticipa, un nuevo paro general. Sería el segundo paro nacional al gobierno de Milei, y se dice que eso podría instrumentarse para los últimos días del mes de abril, antes del 1 de mayo, donde también ya se habla de una enorme movilización el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, para protestar contra estas medidas. Pero repito, Milei sigue adelante porque hasta ahora las consultoras le dicen que su gestión de gobierno y su figura tiene una aceptación por encima del 50%. Y desde el otro lado, bueno, está todo mezclado, aparecen los destituyentes, los golpistas, porque los hay, y están los otros, los que realmente están preocupados por la situación. Entonces le dicen a Milei, pará, digamos, ese grupo de dirigentes o partidos políticos amigos, pará, levantá la pata y el acelerador, levantá porque pará, veamos. Así que es una situación realmente muy complicada. Una vez más los jubilados, variable de ajuste, ahora se le va a pagar en 2 veces. La miserable jubilación se le va a pagar en 2 veces, como si pudieran esperar entre un pago y el otro. Una situación realmente muy, pero muy complicada. Los números, como digo, que son los que le obsesionan a Milei. Según algunas consultoras internacionales a las que los economistas, los hombres de finanza, las mujeres de finanza le prestan atención, como por ejemplo JP Morgan, que es una de las bancas financieras más importantes del mundo, anticipó que en la medida en que la gestión de Milei pueda seguir por este camino, que es el tema de bajar el déficit fiscal, bajar la inflación, el 2025 anticipa la banca JP Morgan, nada más y nada menos, desde la mirada de ellos, obviamente, que va a ser un enorme año de crecimiento para la Argentina. El tema es, está muy bien, entonces Milei, Caputo, Esper, todos esos aplauden y dicen, cómo estos burros nos quieren hacer paro, mirá lo que dice la JP Morgan. Bueno, está bien, para ellos es fantástico. El tema es cómo hace la gente para llegar hasta el 2025 si no sabe cómo hacer para llegar al fin de semana. El tema es la ciencia de la política. La ciencia de la política es buscar el equilibrio. Es buscar el equilibrio. Pero bueno, para Milei eso no sabe, no, a él le importa eso y nada más. En el medio estuvo lo de el aniversario 42 de Malvinas, también con una serie de hechos que vos decís para qué se hicieron. La hermana de Milei, que parecería que en verdad es ella la que gobierna, le cambió el nombre a otro salón de la Casa Rosada. Y vos decís, ¿para qué le cambió? Es ahora el momento, y la verdad que yo creo que todas esas cosas se hacen para que hablemos de eso y no hablemos de la realidad de todos los días. Lo cierto es que estamos en una situación muy compleja. Lo último, para cerrar esto, ya se anticipó que el día viernes 12 de abril se va a dar a conocer de manera oficial la inflación del mes de marzo.
a través de, por medio del INDEC. De todas maneras, hay que esperar la comunicación, el informe oficial del INDEC, pero de todas maneras, varias de las consultoras que son las que trabajan con este tema, que nosotros las citamos siempre, y algunas anticipan que la inflación va a estar podría estar, lo que diga el INDEC, un poquito más abajo del 13% que fue la de febrero. Pero muy poco, estaría entre el 11,9 y el 13. Pero estaría por ahí lo que para el gobierno ya se anticipa también va a ser un número muy pero muy favorable. ¿Por qué? Porque dice, bueno, no bajamos todo lo que queríamos, pero nos mantuvimos a pesar de lo que fue el mes de marzo, que todos sabemos que históricamente hay un crecimiento en la inflación por el tema del comienzo de clase, el aumento de los útiles escolares, de la vestimenta. Bueno, dice, a pesar de eso, que conservemos el 13% de febrero es un éxito. Y sí, ya se proyecta que, por ejemplo, para el mes de mayo, ahí sí la inflación podría estar rondando el dígito. Estaríamos hablando de un 9%. Pero como digo, eso va paralelo, va al tema de los números, que son los que lo enloquecen a Milei, y por otro lado la situación real de la gente. La situación real de la gente, que todo subió, es imposible acceder a nada, el mercado está desregulado, entonces cada uno cobra lo que quiere. Y a la gente se le hace muy difícil poder acceder a lo mínimo, por lo menos para tener una alimentación digna. En fin, son los temas. Bueno, vamos a estar hablando hoy de el tema del dengue, que es sobre llovido mojado, porque la Argentina es la 7 plagas de Egipto, le cae todo. Me decía un amigo ayer, mire qué bárbaro, y teníamos Milei y ahora llega el dengue, otra plaga más. Lo cierto es que el dengue a nivel nacional está en una situación que realmente nadie sabe cómo va a terminar, con una posición del gobierno nacional en lo que hace al Ministerio de Salud, donde recién se escuchó o se conoció declaraciones del ministro de Salud, hace 3 meses que está y nunca dijo ni A, y hoy día salió para descalificar la vacuna, para decir que la vacuna no sirve, y para decir cosas que realmente, si es el ministro, te da ganas de agarrar un palo y pegarle en la cabeza, porque dice el tipo, lo que hay que hacer es, tenemos que hacer desaparecer el mosquito para que no aparezca, para que se pare el dengue. Ah, chocolate por la noticia. Mira qué gracioso, lo dijo el ministro de Salud. Si no hay mosquito, no hay dengue, dice el tipo. Y sí, bueno, ¿y cómo hace para desaparecerlo? Y le echa la culpa al gobierno anterior, que no tuvieron la previsión de hacerlo. Mientras tanto, ir a comprar un repelente, tenés que embargar la casa. Una situación de como decir, no, que se arregle la gente, Y el Estado ausente en un tema como este. Y la verdad que, como digo, no todo, es como que todo se viene encima.